vamos con más información. Ya le comentaba al inicio del programa sobre la inseguridad y violencia que impera en el país y sobre los hechos violentos registrados en Jalisco y en Guanajuato. Vamos a analizar este tema con David Saucedo. Él es experto en seguridad pública. David, muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, el auditorio, a tus órdenes. Pues, ¿cómo leer lo que sucedió esta semana en Guanajuato, en Jalisco, pero que pues lo vemos cada vez más recurrentemente en las redes sociales, en los medios de comunicación, porque además ahora todo se hace pues más visible a la sociedad y también los dichos del presidente López Obrador que tiene que ver pues con una reunión de dos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación y la supuesta persecución de la Guardia Nacional y de las fuerzas en México. ¿Qué nos dice del clima de violencia, de inseguridad que estamos viviendo en México, esto que sucedió en dos estados de la República? Lamentablemente, los grupos del crimen organizado están haciendo uso de tácticas de narcoterrorismo como las que presenciamos en los estados de Jalisco y Guanajuato. En la explicación que el presidente dio el día de ayer en la conferencia mañanera, mencionó de manera insistente que esto se debió a un operativo de captura en contra de integrantes de la cúpula del cártel. Sin embargo, al día de hoy, prácticamente 2 días después de haber ocurrido estos lamentables eventos, no hay información acerca de quiénes son las personas que habrían sido detenidas. Entonces empieza a surgir la duda, por no decirte la certeza, de que más bien se evadieron. Es decir, es posible que estemos frente a otro Culiacanazo. Tú recordarás que en su momento, con los operativos de captura que se lanzaron en contra de los hijos del Chapo Guzmán, también actos de narcoterrorismo inhibieron la captura de estos personajes. Es muy posible que nuevamente nos encontramos en un escenario similar. Los ciudadanos de Guanajuato y de Jalisco vivieron horas de terror y aparentemente no hubo nada, no hubo ninguna captura importante de ningún integrante de este grupo criminal. Sí hubo detenciones de algunas células incendiarias que estuvieron atacando cadenas de conveniencia y también secuestrando e incendiando vehículos, pero hasta el momento pareciera que o bien los propios actos de narcoterrorismo inhibieron y frenaron la captura de los narcotraficantes, o bien nunca estuvieron en poder de las autoridades, lo cual es muy lamentable. Pues sería muy grave si esto sucedió, si efectivamente pues se pudieron evadirse de la justicia y pues provocaron estos dos criminales presuntamente perseguidos por el gobierno, por las fuerzas de la Guardia Nacional, pues que habrían cometido o enviado a personas a cometer estos delitos o este narcoterrorismo, como se le puede llamar a los incendios en las tiendas de conveniencia, en los vehículos, en los camiones, como lo vimos en las redes sociales. Ahora, el asunto, pues prácticamente siempre es el mismo, se está combatiendo supuestamente a los criminales o no, se ve como una estrategia de que cuando los empiezan a presionar tienen la posibilidad de cometer estos actos pues vandálicos y de terrorismo, que rayan en el terrorismo para amedrentar tanto a la ciudadanía como a las autoridades y el discurso, la estrategia, pues no cambia a nivel federal, pero tampoco es que los estados hagan mucho por evitar estos actos vandálicos violentos, ¿no? Es decir, el gobierno del estado, de los municipios, etcétera, no hacen tampoco mucho por tratar de evitar o combatir a los cárteles del crimen organizado, David. No hay una estrategia para el combate al narcoterrorismo, lamentablemente. El día de ayer incluso percibimos un vacío de autoridad. En ninguna, ni a nivel federal, estatales o municipales, pudieron dar una respuesta a las inquietudes de los ciudadanos. Había momentos realmente de zozobra en varias regiones del estado de Guanajuato, en Irapuato, en León, en la zona metropolitana de Guadalajara. Incluso el día de ayer varias universidades, instituciones educativas, empresas, fábricas, decidieron detener actividades, tener un paro técnico, porque no sabían cuáles eran las condiciones en las que se iban a enfrentar. Afortunadamente, el último evento de alto impacto se realizó el día de ayer, aproximadamente a las 3, 4 de la madrugada, y todo el día se vivió una tensa calma en ambas entidades. Pero esto lo sabemos quienes estamos al pendiente de los medios de comunicación y de la información que se generó. Las propias autoridades no emitieron ninguna información en ese sentido y los ciudadanos tuvieron que tomar la decisión, muchos, de quedarse en sus casas, y nos encontramos en una situación paradójica. Mientras que los delincuentes se adueñaban de las calles y estaban en libertad, los ciudadanos estaban autorrecluidos en sus viviendas, temerosos de que pudieran ser objeto y blanco de un acto narcoterrorista. El vacío de información fue grande, las redes sociales se llenaron de información falsa, como suele ocurrir, pero sobre todo frente al vacío de información de las autoridades. Y finalmente hay que destacar
que si las autoridades federales iban tras la captura de integrantes de alto nivel del cártel Jalisco, era previsible que hubiera una reacción de esta naturaleza, tal y como ya había ocurrido en el 2015 con el intento de captura de Nemesio Ceguera, alias El Nicho. Pero no pareciera que se hubieran blindado, no establecieron filtros, retenes, dispositivos especiales para poder enfrentar esta coyuntura y detener, o en su caso, minar el impacto de estos actos de sabotaje y de terrorismo que generaron las células del cártel Jalisco Nueva Generación en Jalisco y en Guanajuato. Ahora, este asunto del narcoterrorismo que vivimos y que no es nuevo, por supuesto, pero que de pronto vemos con más, o sea, de forma más común en las redes sociales, en los medios de comunicación, es decir, lo que sucede en estos estados y que se hace muy público, se visibiliza porque pues prácticamente cualquier ciudadano ya tiene el acceso a un teléfono con una cámara y puede subirlo, dispersarlo en las redes sociales. Pero, digamos, este tema está creciendo, es parte de que la estrategia del gobierno pues es no necesariamente confrontar a los criminales o atacarlos frontalmente y que, bueno, pues ahora se sienten con esta posibilidad de poder pues generar este terror, esta zozobra en la población sin que prácticamente les pase nada. Es decir, ha crecido todo este asunto del narcoterrorismo en este gobierno debido a que la estrategia pues ha sido no combatir a los criminales. David. Coincido con tu apreciación, Mario. Lo cierto es que grupos de macrocriminalidad como el cártel de Sinaloa o el cártel Jalisco Nueva Generación ya le tomaron la medida al gobierno federal. Saben, en efecto, que como no hay una estrategia antiterrorista, ellos pueden cometer este tipo de actos de barbarie para presionar a las autoridades en la consecución de sus objetivos. Creo que debió haberse frenado desde un inicio cuando empezaron a instrumentar este tipo de estrategias. No lo hicieron y ahorita es muy sencillo para ellos recurrir al chantaje. Atentados en contra de integrantes del primer nivel del aparato de seguridad del Estado mexicano, el atentado contra Omar García Harfuch, me refiero a ese, secuestro de integrantes de las Fuerzas Armadas, como en su momento hubo secuestro de marinos, cometer actos de narcoterrorismo de manera inmisericordia contra centros comerciales, contra tiendas, narcobloqueos, todas estas tácticas de terrorismo puro no se frenaron en su momento y ahora son una de las armas que utilizan los narcotraficantes para poder enfrentar a los medios de comunicación, perdón, al gobierno mexicano, porque tiene impacto en la población, en los medios de comunicación, evidentemente, y genera cierto nivel de inhibición en las autoridades para proceder en contra de los capos del narcotráfico. Creo que sí fue un error, coincido con tu comentario, y tendría que haber desde ya una estrategia antiterrorista para poder evitar que los narcotraficantes sigan tomando de rehenes a la población y la ciudadanía para evitar su captura o los operativos del gobierno federal. Ahora, ¿qué sucede con este anuncio del presidente López Obrador de que va a darle este mando militar finalmente a la Guardia Nacional? Que bueno, pues de alguna manera ya funcionaba así, no es que tuviera el mando civil o que realmente la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encargara de la estrategia de seguridad, sino más bien la tenía el Ejército y la Guardia Nacional o las Fuerzas Armadas. Sin embargo, esto pues no ha dejado de ser polémico, escandaloso, por lo que antes pregonaba el presidente López Obrador, o cuando no era presidente, con respecto a la supuesta militarización del país y de la seguridad. ¿Qué opinas, sobre todo a la luz de estos actos violentos, este cambio de estrategia y decreto del presidente López Obrador? Bueno, tiene tres vertientes. La vertiente jurídico-constitucional, en donde el rechazo prácticamente es unánime, tanto de especialistas, partidos políticos, comunicadores, medios de comunicación, activistas, defensores de derechos humanos. Desde el punto de vista de la vertiente jurídico-constitucional, el presidente está en un error, sin ninguna duda. Desde el punto de vista mediático, tengo la impresión de que cuando se levanten las encuestas, seguramente las conoceremos en los próximos días, segmentos importantes de la población van a estar a favor de esta iniciativa del presidente. El presidente ha tenido esta capacidad de tomarle el pulso a la sociedad mexicana y lanzar iniciativas que van en consonancia con las percepciones que tiene el grueso de la población, aunque los especialistas y conocedores del tema tengan una opinión diferente. Y finalmente, desde el punto de vista táctico operativo policial, lo cierto es que ya existe una sinergia entre la Sedena y la Guardia Nacional. Prácticamente los comandantes de la Guardia Nacional, todos son militares. Se ha conocido, han circulado memorándums en donde se especifica que la Guardia Nacional está despidiendo, pasando a retiro anticipado simplemente prescindiendo de los servicios de los civiles que laboraban en la antigua Policía Federal.
Lo que está el presidente es únicamente poner en papel lo que ya existe en los hechos, porque vivíamos en una simulación. Aunque se decía que no había participación de los militares en las tareas de seguridad pública, lo cierto es que esto viene ocurriendo prácticamente desde que empezó el sexenio. Entonces, creo que el presidente va a buscar ahí alguna figura jurídica para mantener esta propuesta de la incorporación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, que dicho sea de paso, es un esquema que se utiliza en otros países de América Latina, como Colombia, de manera muy destacada. Me comentan que en el Gabinete de Seguridad del presidente, este es uno de los modelos que se analizó y se estudió para clonarlo y para que se realizara, se instrumentara aquí en México. Ya podrá uno estar de acuerdo o no con respecto a si es conveniente, yo no lo creo, yo estoy totalmente en contra, pero me parece que el presidente se está inspirando en estos modelos latinoamericanos. Bueno, pues ahí está el análisis. Muchas gracias, David Saucedo, experto en temas de seguridad pública, por estos minutos y muy buenos días. Gracias a ti, Mario, un abrazo. Igualmente, hasta luego.